Entonces, vamos a tener problemas en el caso de no respetar, en este caso, estas situaciones que acabo de decir, ¿no es cierto? Lo importante de un proyecto y que pueda salir bien el proyecto es que primero debemos respetar, en este caso, la cultura y las costumbres de los territorios de las personas y sus lenguajes. Y quede en esto. Inclusive, por ejemplo, yo hablo de la Amazonía y de cualquier parte, incluso del pueblo de la sierra. Bueno, yo tengo la oportunidad de hacer algunos proyectos más de inversión, por ejemplo, un proyecto que hice de riegua por acá, por Saquicilí, ¿sí? Por Saquicilí, que se llamaba Cochapamu, sitio, no sé si conozcan. Entonces sucede que ahí, por ejemplo, había gente que prácticamente casi no hablaba el español, hablaba el quechua, ¿sí? Entonces, miren ustedes la dificultad como uno usted tiene para poder comunicarse con esas personas y poder transmitir el proyecto y para que porque al final esas personas son las que van a colaborar, van a trabajar con nosotros en el proyecto, ¿sí? Entonces, ahí incluso nosotros tendríamos que tratar de aprender el idioma de ellos para poder comunicarnos y poder tener la información que ellos requieren. ¿Se dan cuenta? Entonces, nosotros no podemos imponer nada, sino respetar y que ellos pues sean parte de nuestro proyecto, exactamente donde estamos trabajando. Esa sería la primera parte. La segunda parte, vamos, en este caso hablamos ya de lo que es dentro de la ciencia misma. Bueno, por supuesto que aquí dentro de estas comunidades hacen su propia ciencia, ¿sí? Hacen su propia ciencia, ¿no? ¿Sí? Hoy mismo hay un proyecto que, bueno, yo soy el director del GIRA, hay un proyecto que se presentó ahí, de parte de es lo que va a ser exactamente, es lo que es, en este caso, la investigación sobre las diferentes plantas que utilizan estas comunidades de allá del Oriente para curarse del COVID. ¿Sí? Hay un proyecto que están ahorita, se aprobó recientemente, pasó por una persona y que está aprobado por la universidad, me parece que ya está aprobado. ¿Sí? Bueno, entonces miren ustedes esa cosa. Ahora vamos a ver. Aquí también hablamos de lo que son las suposiciones filosóficas. Las suposiciones filosóficas son prácticamente, ¿qué son? Son hipótesis que ciertas personas lo tienen, ¿sí? Que ciertos profesionales lo tienen, que ciertos investigadores lo tienen o lo hacen, ¿no? Entonces, eso también tener en cuenta. Y las suposiciones filosóficas están relacionadas a ¿cuál? Suposiciones sobre la vida y el universo. Ustedes conocen, por ejemplo, aquí hay las hipótesis de digamos de Charles Darwin, ¿no es cierto? Por ejemplo, sobre la teoría de la vida, ¿no es cierto? Aquí hay la teoría del universo, y algunas teorías más de ciertos, y en este caso ya científicos o gente que se dedica a la investigación. Acá también dice exposiciones filosóficas sobre qué, sobre lo que resulta importante. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Qué es lo que resulta importante investigar? Porque hay cosas que tenemos miles de cosas de investigar, pero resulta que de esas miles de cosas, para mí prioridad uno es esta, y esta voy a investigar. De pronto es la última y esta es la segunda, lo que sea. Entonces también esto trabajamos sobre la prioridad, ¿no es cierto? Y sobre la ciencia o el conocimiento, exactamente, también hablamos sobre funciones filosóficas, ¿sí? Acuérdense que nosotros, en nuestros proyectos de investigación, nosotros siempre nos vamos a plantear una suposición filosófica, ¿no es cierto? En este caso se llama las hipótesis, ¿no es cierto? Que es la hipótesis nula. Y podemos plantearnos la hipótesis, también la hipótesis alternas. Al final, la investigación es la demostración de hipótesis, ¿no es cierto? Exactamente. Entonces, aquí estamos exactamente en las suposiciones que planteamos en nuestros proyectos de investigación. Y estamos haciendo dentro de la ciencia, ¿no es cierto? Y está ligado a los territorios, lenguaje y personas. Luego vamos de este paso de lo que es a los ritos, tradiciones y costumbres que yo hablaba acá y que está ligado a la ciencia. Y yo hablé del proyecto de investigación que se está planteando hacer allá la investigación. Y esto también es importante, la forma de organización. Esto hay que saber aprovechar la forma de organización de muchas comunidades, cómo se organizan ellos para poder defenderse de alguna cosa externa, para poder curarse de una enfermedad, es decir, para poder organizarse para obtener digamos, un mayor bienestar para su comunidad. Es decir, hay formas de organización de estas, en este caso, de ciertas culturas, ¿no? Todas esas cosas tenemos que tomar en cuenta, ¿no? Y por supuesto, ahora sí, ya después de todo esto, nacen lo que son las instituciones. En el caso de nosotros estamos por acá, ¿no es cierto? Instituciones, en este caso, pues, es la parte de la educativa en este caso, y también sería un poco la científica en el caso de nosotros, ¿no es cierto? Estamos educativas y científicas, pero en estas instituciones también las de salud, las políticas, las culturales, las económicas y las religiosas. Cada uno de estos también hace algún tipo de investigación desde su punto de vista. Ustedes han visto aquí ahora que
ahora que tratan de imponernos todo lo que quieran ellos, hay lo que son los famosos constitucionalistas que han aparecido de acuerdo a sus conveniencias de los que manejan el poder, ¿no es cierto? Hay el famoso politólogos, todas esas cosas, ¿no es cierto? Entonces también que hacen supuestamente, no, hacen investigaciones del comportamiento, por ejemplo, de la persona para votar. No sé si ustedes claro, yo creo que no han de haber leído, yo quisiera que ustedes lean el libro de Durán Barba, quien le puso en el poder a Macri, a Rodas y acá a Gómez de Lazo. Ahí exactamente este señor hace sus investigaciones y ahí dice una frase que incluso está publicado en el Facebook, ¿no? ¿Cómo es el comportamiento del votante ecuatoriano? Y cómo podemos convencer al votante ecuatoriano para que vote por tal o cual persona. ¿Sí? Exactamente. Entonces, también hacen parte de investigaciones culturales, toda la parte económica, hay los índices económicos, ¿sí? Religiosos, ¿no es cierto? En este caso de las partes religiosas, los científicos, toda esa situación, ¿no? Ahora, incluso la parte religiosa tiene mucho que ver, por ejemplo, en cuestión del Papa. El Papa la palabra del Papa es bastante fuerte, ¿no es cierto? Ustedes saben que, por ejemplo, el Papa, cuando Lazo pidió que no les recibió, y eso repercutió a nivel mundial, ¿no es cierto? Entonces, todas esas partes, todos tenemos que nosotros saber leer, investigar y poder tener nuestra propia opinión respecto al tema, ¿no es cierto? Y nadie que nos diga, pues, lo que hay que hacer. Si nosotros debemos saber lo que debemos hacer, pero ¿basado en qué? Basado en nuestra lectura, en nuestra investigación, para poder decidir nuestro futuro, ¿de acuerdo? Yo, como docente, tampoco les puedo decir nada, simplemente indicarles lo que está acá y lo que es las cosas que están. Ustedes son los dueños de su propio destino, ¿no es cierto? Para estar educándose, para estar viendo las cosas acá. Bien, continuamos. ¿No tienen algún comentario ahí? Bien, entonces vamos a ver aquí, ¿no es cierto? Vamos a ver acá. Dice, todas las culturas están integradas por los siguientes elementos. ¿Sí? Aquí hablo yo de todas las culturas. Todas las culturas, ¿sí? Esto les va a servir mucho porque por ejemplo, en el Oriente, hay que entender, bueno, la universidad, si bien es cierto, está situada en la región amazónica, pero no es que solamente la investigación se va a centrar solo en la región amazónica. Por supuesto que, Aileen, estás cocinando. perdón, alguien me decía. Bueno, les decía que no solamente la universidad está centrada en la región amazónica, ¿no? Sino también a nivel de país, a nivel mundial, todo lo demás, ¿no es cierto? Si bien es cierto, la Amazonía es un laboratorio muy rico para hacer investigación y que faltaría años de años para seguir investigando y poder conocer, como decíamos inicialmente, poder conocer el sistema y en función poder dominar el sistema y poder conservar ese sistema. Mire, o sea, si yo no conozco, ¿cómo voy a poder dominar? Es lo mismo que un matrimonio, o sea, si yo no le conozco a mi esposa o la esposa no le conoce al marido, ¿cómo va a poder convivir exactamente? ¿Sí? A pesar que a la mujer no se puede conocer hasta la muerte, pero al final algo tiene que conocer para poder convivir y poder vivir en paz. Así es en la investigación, tenemos que conocer para poder conservar, en este caso, nuestra naturaleza, en este caso, la Amazonía. Y ahí estamos nosotros como universidad y ustedes como futuros investigadores, ¿no es cierto? Bueno, entonces todas las culturas están integradas por los siguientes elementos. Vamos a ver qué elemento sería acá. Ya, vamos a ver, ya dijimos inicialmente, yo había anotado ahí un territorio. ¿Qué es un territorio? Puede ser, mira el territorio, es todo el planeta, puede ser un continente, puede ser un país, puede ser una provincia, puede ser una parroquia, un cantón, puede ser en este caso un lugar dado, ¿cierto? Puede ser este caso. Pero lo que quiero ver aquí es que prácticamente todo aquí el planeta tiene sus culturas y al final está el territorio. Todo el territorio tiene sus diferentes formas de pensar y todo el mundo tiene su propia cultura. Es decir, dice, el lugar donde se ha instalado el grupo social. Claro, el grupo social está en un lugar dado, hablamos de una ubicación geográfica, ¿cierto? Entonces, vamos a ver este caso, vamos del territorio, la primera clave fundamental que habíamos visto anteriormente. Continuamos. Luego vamos a lo que dice acá, en este caso, lo que es un conjunto de personas. Un conjunto de personas que es en este caso, conforman una comunidad, ¿no es cierto? Realmente en el Oriente hablamos de comunidades. ¿Y esa comunidad qué es? Es una sociedad prácticamente, ¿no es cierto? Una sociedad. Y esa sociedad puede ser organizada. Al final, pues, así nació prácticamente lo que son las diferentes entes gubernamentales, en el caso, ¿no es cierto? Son comunidades, son parroquias, son cantones, provincias y estados, ¿no es cierto? Entonces, ese estado es un
un lugar territorial donde están los ecuatorianos, donde están los peruanos, donde está lo que sea, ¿sí? Y al final, nosotros llegamos a nivel, en este caso, hablando de esta explicación a nivel de comunidad, que es en este caso un conjunto de personas, ¿cierto? Que son los habitantes de esa comunidad, ¿sí? El lenguaje. El lenguaje es la parte fundamental en este caso, pues, ¿para qué? Para lo que es comunicarse, ¿sí? El lenguaje, ¿sí? A través del lenguaje nos comunicamos, digamos, y al hablar de comunicación, ¿hablamos de qué? Hablamos de intercambio de qué? Intercambio de ideas, intercambio de conocimientos, ¿no es cierto? Intercambio de ciencia, intercambio de cualquier cosa, ¿no es cierto? Hablamos de este caso. Entonces, es decir, el lenguaje, es decir, es el medio que se utiliza para comunicarse, ¿sí? Entonces, aquí, por ejemplo, claro, ahora, las culturas tienen diferentes lenguajes. Caso de América Latina es el español, caso de Estados Unidos es el inglés y en caso, bueno, muchos países tienen diferentes idiomas. Entonces aquí para tener mayor ventaja, para poder saber qué hacen otros países y aprender, o, digamos, o aprender con H, ¿no? Aprender con H de lo que investigan otros países, tenemos que inmiscuirnos en qué? En los diferentes lenguajes que conocemos, en este caso los idiomas. Por eso el idioma, ahora el idioma prácticamente universal, que ya nos impuso los gringos, es el inglés. El inglés es algo fundamental, y si podemos ir un poco más allá, hablar francés, hablar del mandarín, lo que sea, eso nos ayuda a dar una amplia gama de qué? De poder ser, de poder ampliar nuestro conocimiento, de poder tener mayores oportunidades y mayores ventajas. Entre lo que se llama la investigación, por supuesto, y también en nuestra vida personal también, ¿cierto? Entonces el lenguaje es parte fundamental entre territorios, entre culturas y todo lo demás. Continuamos. Ya. Aquí hablamos un poco ya de yo diría un poco ya de las hipótesis, de que el hombre comienza a pensar, mira la naturaleza y comienza a pensar, dice, para mí que el funcionamiento de este sistema es de esta manera. El otro dice, no, para mí el funcionamiento del sistema es de esta otra manera. Entonces, cada cual tenemos nuestras suposiciones, ¿no es cierto? Nuestras hipótesis, ¿no? Pero para nosotros decir que esa hipótesis es verdadera, tenemos que demostrarla. Y es lo que estamos hablando en este caso, las posiciones filosóficas, en cualquier ámbito, en el caso nosotros de investigación, pero en el caso del hombre, normalmente cualquier cultura también trabaja en esas posiciones, ¿no es cierto? Así es, por ejemplo, que hablaba en este caso, dice ejemplo, de origen de la vida. Es una suposición, y aquí estamos ya un poco ya metiéndose un poco lo que se llama las hipótesis. Pues hablamos de suposición. La hipótesis no es más que suposiciones o conjeturas de algo que quiero demostrar. Así es sencillo, ¿cierto? Pues del sentido de la vida. Decimos, ¿por qué vivimos? De lo que es importante y de lo que no lo es, exactamente. Entonces, todas esas cosas nosotros nos preguntamos y al final pues nos planteamos nuestras hipótesis. Y en los estudios de investigación pues siempre va a haber una hipótesis la cual queremos demostrar, ¿no es cierto? No todas las hipótesis son verdaderas, ¿cierto? Es decir que yo me planteo una hipótesis que es la hipótesis nula y también tengo que plantear, por supuesto, una hipótesis alterna. Puede ser que la hipótesis nula no sea la realidad que yo pensaba y de pronto acepto la hipótesis alterna y no acepto la nula, ¿no es cierto? Entonces, conclusión, no es que fracasé en la investigación, sino que simplemente demostré lo que pensaba que era cierto, de acuerdo a nuestras hipótesis, de acuerdo a nuestras variables que me había planteado. Así de sencillo, nada más, es lo que sucede. No es que yo fracasé en la investigación, por si acaso. Fracasé en la investigación es cuando hago la investigación. Eso. Ya. También vamos a ver una forma de organización. O sea, aquí, por ejemplo, mira, la organización tiene todo, ¿no? Se organiza, la comunidad se organiza, ¿no es cierto? ¿Para obtener qué? El primer paso para obtener cuál es el alimento. Filosofía, las hipótesis. Por favor, apaguen el micrófono que alguien está hablando. ¿Sí? Ya. Distribuirlo, reproducirse y crear sus vidas. Entonces, prácticamente es la forma, en este caso, de la organización. ¿Sí? Organizar. Toda comunidad, en este caso, la cultura tiene que organizarse. La principal, lo fundamental de todo ser humano, de todo ser viviente, ¿cuál es? Es el alimento, ¿sí? Es el alimento, ¿sí? Entonces aquí va a distribuirlo para que todos tengamos, reproducirse, crear sus viviendas, es decir, alcanzar en este caso, en este caso, un bienestar, como podemos observar en este pequeño gráfico que yo lo he hecho aquí, ¿cierto? Entonces, eso también es otra cosa que nosotros, ¿y parte de qué? Es parte de una cultura, y para hacer esas cosas aplicamos muchas hipótesis, y hacemos un poco de ciencia y conocimiento, ¿no es cierto? Todas esas cosas.
Hablamos de las instituciones que habíamos hablado anteriormente, que había indicado en el anterior, ¿no es cierto? Diapositiva. Entonces, la ciencia y un grupo de instituciones. Ejemplo, educativas, aquí lo que dijimos, ¿no? Las religiosas, culturales, económicas, políticas, científicas, exactamente. Entonces, todo esto converge a lo que es en este caso, lo que es la ciencia, ¿no es cierto? ¿Sí? Ya había explicado eso un poquito antes. Ya. Entonces, para ir terminando esta primera parte, yo diría aquí, a ver, bueno, diría aquí, digo, en todas las culturas, las personas han desarrollado un conjunto de suposiciones. Todo el mundo nos ha preguntado de alguna cosa muy pequeña que sea, nos hemos preguntado esto. ¿Sí? Que parafraseando Einstein, ¿qué dijo Einstein? Han sido formuladas, dice, para intentar ordenar la diversidad caótica de la experiencia sensorial. Claro, exactamente, nosotros de nuestra mente nos planteamos muchas preguntas, muchas hipótesis, ¿sí? Entonces, las hipótesis al final son para ordenar lo que nosotros vamos pensando, si no, esto es así y esto es así. Y cada uno de esos tenemos que ir demostrando para saber que realmente sí, esto es así como yo pensé, ¿sí? Y así lo dice ¿no? Han sido formuladas para intentar ordenar la diversidad caótica, claro, y cantidad de cosas que pensamos en la cabeza de la experiencia sensorial, es lo que está diciendo. Entonces hablamos en este caso en todas las culturas, las personas, en este caso, que desarrollan todas esas funciones, ¿sí? Bien, continuamos. Ya. Aquí vamos a ver un poco ya, vamos a entrar un poquito en lo que son las teorías, ¿no es cierto? Que nosotros, las funciones, en este caso, ¿a qué se llama la teoría del universo? ¿Sí? Aquí hay, desde esto ya en el colegio se estudia también esta parte, ¿no es cierto? Pero dice, a las suposiciones que una cultura tiene sobre la vida y el universo se les conoce como teoría del universo. Entonces, la teoría del universo no es más que las suposiciones sobre la vida y el universo. Exactamente. Aquí está. Es la teoría del universo, ¿sí? Pues aquí ya comenzamos vuelta, no solamente a ver lo que somos nosotros, sino ya el universo en sí, total, nos comenzamos a preguntar, ¿sí? Entonces, cada cultura, ¿no es cierto? Cada cual tiene su forma de ver y su forma de pensar y forma de ver cómo es el universo. Ya, también vamos acá, las posiciones sobre los que es importante en una cultura se conoce como teoría de valores. Entonces, yo diría en este caso, la primera pregunta sería, ¿qué sería la teoría de valores? ¿Sí? Teoría de valores no es más que, dice en este caso, a las suposiciones sobre lo que es importante para su cultura, ¿no es cierto? ¿Sí? ¿Qué es más importante? En el caso, para la cultura, yo qué sé, la cultura quichua será importante tal cosa. Para la cultura, yo qué sé, guarani, tal otro. Es más importante una cosa que la otra. Ninguna cultura va a decir lo más importante es lo que también piensa la otra cultura o lo que piensa la otra comunidad, ¿no es cierto? Y hablando de cultura, ¿no es cierto? En este caso. Entonces, esto se llama en este caso la teoría de valores. Y por ahí funciona específicamente para lo que es plantearse la investigación. ¿Qué es lo más importante? Por ejemplo, ustedes en la universidad tienen algunos temas para investigar, muchas cosas que se preguntan. Para nosotros, pero ¿qué dicen? No, para mí más importante es esta la primera parte, que yo voy a investigar. Y luego haré la siguiente investigación y así continuaré. Además, ¿sí? Entonces, a eso se refiere esta parte acá. ¿Sí? Dice acá, dice, y las suposiciones sobre la ciencia o el conocimiento científico se le conoce como ¿qué? Como teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia. Y aquí hablamos un poco ya de lo que es la filosofía, un poco yéndose un poquito más allá, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí yo diría la teoría de la ciencia o filosofía de la ciencia, ¿qué es? Es la ciencia y el conocimiento científico, es la ciencia y el conocimiento científico. Entonces hay dos cosas, ¿no es cierto? La ciencia y el conocimiento científico. Lo que vamos nosotros, el conocimiento científico no es más que lo que vamos nosotros generando y vamos adquiriendo y vamos luego transmitiendo pues a quien lo necesite, ¿no es cierto? Ya. De la misma manera, cada grupo humano ha construido ¿cuáles? Instituciones que permiten resolver ciertos problemas. Por ejemplo, en nuestro contexto actual existe. Ya vamos a ver qué existe. Entonces cuando nosotros cada cual, ustedes ven, por ejemplo, nosotros decimos que a veces decimos que ningún proyecto es igual a otro proyecto, o ninguna solución es igual a otra solución en otro sistema, pero de pronto nosotros podemos tomar la metodología tomar como base de un proyecto para tomar en otro proyecto, pero la solución no es la misma de un proyecto frente a otro proyecto.
Pues cada proyecto en sí es diferente del otro, ¿cierto? A pesar de tener incluso el mismo título, en este caso, ¿sí? Pues por eso nos dice inclusive, nos toma incluso la copia, en este caso, que nos ven en la universidad o en los estudios que se hace, a ver si es copiado o no es copiado, porque al final si es copiado, pues prácticamente no hemos hecho ninguna contribución a esa situación del problema que vimos acá y queremos resolver a través de la investigación, ¿sí? Entonces, cada cual tiene que plantear en este caso sus propios problemas y sus propias soluciones. Ahora, claro, que yo de otro proyecto puedo tomar como base una metodología que yo puedo seguir y que me ayude un poco a ir vislumbrando para solucionar mi problema, pero no quiere decir que la solución que tomo acá es la misma solución que tomo acá. Entonces, eso es lo que estamos haciendo aquí, ¿sí? Cada grupo humano ha construido soluciones que le permitan resolver sus ciertos problemas, o yo diría sus propios problemas. Así de sencillo. Ya. Aquí están las expresiones educativas, ¿no es cierto? Que vimos acá, ¿sí? Y vimos acá, salud, en este caso, salud, igual. Cada uno, en cada cuestión educativas, tiene que haber soluciones, en este caso, problemas de la educación y todo lo demás, solución para su propia situación de lo que es educación. Salud, igual. Salud, todo lo que es salud, ¿sí? Investigaciones sobre salud, el COVID, en este caso que estamos ahora de moda, y otras enfermedades de explotación. Entonces va a investigación sobre este tema, ¿sí? Sobre lo que estamos hablando de lo que es salud. De políticas, ya he indicado la política, aquí está el Capitolio, los gringos que nos tienen, digamos, nos imponen sus políticas, ¿no es cierto? Por está acá, entonces, políticas que prácticamente a veces tenemos, supuestamente decimos que somos liberales, digamos, soberanos, pero realmente, de ciertas maneras, no. Entonces, ¿dónde vienen las políticas? ¿De dónde vienen por acá? ¿No es cierto? Y hay politólogos que hacen investigaciones de la parte política, cómo nosotros podemos votar y cómo podemos trabajar. Bien. Los culturales, igual, ¿no? Culturas, por ejemplo, aquí he puesto yo esta parte de lo que es una ópera, ¿no? Nosotros no tenemos ópera, pero tenemos, yo que sé, los bailes típicos, yo que sé, tenemos las comidas típicas, entonces, todas esas son las partes culturales, ¿sí? Las religiosas, que también siguen jugando un papel importante, hasta antes de García Moreno, pues prácticamente, ustedes saben, de acuerdo a la historia del Ecuador, pues la iglesia era una parte más del Estado, ¿sí? Ustedes saben que García Moreno fue netamente curuchupa, ¿no es cierto? Entonces, tenemos, por ejemplo, ahora tenemos lo que es la función ¿qué? La función ejecutiva, la función legislativa, la función electoral, ¿cierto? Y la función judicial, 4. Y también Consejo de Presidencia Ciudadana, 5. Pero antes, si fueran estos 5, antes era también la parte religiosa. Sí, la iglesia era parte del Estado. Entonces, solamente ya en la época de gobiernos, que vinieron gobiernos un poco yo llamaría un poco progresistas, y ya en donde se eliminó prácticamente a la iglesia. Pero para eso, pues hubo cantidad de muertos para que pueda decir la iglesia, no, ustedes aparte, ustedes no son Estado, ustedes son simplemente una institución allá que vaya. El Estado son estas 3 funciones del Estado, y ahora son 4 funciones del Estado con el Consejo de Presidencia Ciudadana, que prácticamente, bueno, en este momento no es respetado, ¿no? Bien. Y las instituciones científicas, las que se dedican exactamente a lo que es la investigación, netamente investigación, ¿sí? Entonces, aquí en diferentes temas, por supuesto, ¿no? Diferentes temas, instituciones científicas dedicadas a investigación. Yo diría, dentro de eso estaría nuestra universidad, exactamente dentro de eso, ¿sí? Las económicas son una parte fundamental, lo que es la convivencia, en este caso, del planeta y del país. En el caso de nosotros, miren, ahora mismo nos han recortado el presupuesto, la probabilidad de que muchos de nosotros estemos de afuera, no podamos dar clases. ¿Por qué? Porque se ha recortado el presupuesto de las universidades. Entonces, esas partes de economía, ¿de qué depende el Estado? Depende de nosotros, dependemos de la economía que tenga el Estado. ¿Para qué? Para que pueda haber una educación gratuita, que podamos acceder a las universidades, todo lo demás. Si no, pues tendremos que simplemente tener dinero para estudiar en universidades públicas, digamos, privadas, ¿cierto? Entonces, la parte económica es fundamental.
Y para eso hay estudios, ¿no? Hay estudios que hacen, investigaciones que hacen desde el punto de vista socioeconómico, ¿no es cierto? Viendo la sociedad, viendo digamos, en este caso eh, de la gente que tiene, digamos, índices de pobreza bajos, altos, pueden acceder o no pueden acceder a la población. Entonces, se da toda esa situación de investigaciones y en función de eso se toma decisiones para apoyar o no, en este caso, a la parte de la educación. ¿De acuerdo? Bueno, yo diría que las funciones y las maneras de proceder de quienes se encuentran en las distintas instituciones son determinadas por la comunidad. Claro, nosotros, en este caso, la comunidad, y aquí, claro, sería en este caso la población, puede decir también, pero yo hablo de comunidad, y es en este caso, nosotros somos los que, nosotros somos los que hacemos todo. Nosotros somos los que les ponemos a los señores para que manejen, en este caso, el Estado, y creamos las funciones, todo lo demás. Y al final estas se deben a quién, se deben a nosotros, ¿cierto? Pues por eso decimos nosotros que al final el señor que está gobernando acá arriba, la asamblea que está acá, entonces son que son prácticamente son los que nosotros hemos puesto acá. Nosotros somos, hoy hay la palabra que se me escucha, ustedes somos los mandantes, ¿no es cierto? Nosotros somos los mandantes, es decir, ellos deben hacer lo que nosotros solicitamos, lo que nosotros pedimos, ¿sí? Solamente les pusimos acá para que ellos ejecuten. ¿Para quién? Para que trabajen para toda la comunidad, no solamente para una parte de acá, ¿sí? Es lo que estamos haciendo. Entonces, con esto quiero decir que, en este caso, la comunidad, en este caso, es la que, la que solicita en cualquier término. Pongamos lo que es medicina, ¿no es cierto? La comunidad tuvo problemas de qué? De COVID, se enfermó. Entonces, ¿a dónde se fue? Las instituciones, en este caso de medicina, las médicas y las científicas, se dedicaron a investigar ¿para qué? ¿Por qué? Porque solicitan, ¿quién como solicitó? La comunidad. Esto se solicitó para que se cree la vacuna, para que esta comunidad pueda seguir subsistiendo, o sea, puede vivir. Entonces, vamos acá a las investigaciones. Y por supuesto, no solamente, sino también resoluciones, pero las enredadas a aplicar fueron estas, ¿no es cierto? Entonces, eso quiero que un poquito, quería inicialmente poner en contexto, ¿qué quiero decir con esto? Que la ciencia ¿hasta dónde? Está en todas partes la ciencia. Nosotros todo el mundo hacemos ciencia, así sin querer queriendo que nos digamos que yo no conozca ni qué es ciencia, pero estoy haciendo ciencia cuando estoy haciendo algún tipo de actividad que estoy experimentando en campo. Yo que sé, por ejemplo, el campesino, pues, yo que sé, en vez de comprarse un fungicida en el almacén, va y dice, muy bien, yo tengo esta planta y aquí, y con esta planta le voy a triturar, voy a formar, en este caso, con agua, toda esa cosa, y le cura a la otra plantita que está muriéndose, y de pronto funcionó, ¿no? Entonces está sin querer queriendo, primero está creando una hipótesis, diciendo, bueno, hipótesis es que esto funciona bien para curar a la planta que está acabándose los moscos, los virus, toda esa vaina, ¿sí? De pronto le funciona y es una hipótesis que se planteó y al final está haciendo una investigación, sin querer queriendo está haciendo investigación, ¿sí? Entonces, esa es la manera que nosotros más o menos planteamos acá, nosotros, ¿no es cierto? O sea, todo el mundo podemos hacer esto y lo que nosotros simplemente en la universidad lo que hacemos es estar más preparados para qué, para poder trabajar y poder extraer todos los conocimientos y poder tomar en cuenta para nuestro bienestar y por supuesto respetando a esa cultura. ¿Sí? Es decir, eh, están determinadas por su territorio, ¿no es cierto? En este caso, por la forma en que está organizada esta sociedad, por las creencias que existen y por los ritos que practique el grupo social. ¿Sí? Entonces, con esto, pues podríamos decir que, en este caso, cómo está, en este caso, pues la ciencia, cómo nace la ciencia, ¿no? De dónde viene la ciencia. Entonces, de esta manera podemos decir que la forma en que se comporta el sacerdote, el médico, el maestro o el gobernante, dependerá de qué. Depende del contexto cultural que hemos mencionado. Exactamente. A esta es parte fundamental. Y en el Ecuador tenemos muchas formas culturales. Si ustedes viajamos, por ejemplo, a veces, ¿no es cierto?, nos burlamos, a veces, bueno, pero una forma sana, ¿no? Por si acaso, el pastuso, el carchi, ustedes ven el acento en el carchi como tiene sus propias culturas, su propia forma de pensar, su propia forma de actuar, ¿no es cierto? Vamos a Cuenca, igual manera, tiene su cantadito, esas cosas, esa es su cultura, ¿no? Su cultura, exactamente, ¿no es cierto? Entonces, si yo voy a un sacerdote de la iglesia católica, va a diferir con un sacerdote de la iglesia, no sé, ortodoxa, no sé, ¿sí?
Entonces, ¿de acuerdo a qué? De acuerdo a su contexto cultural. El médico igual, ¿cierto? Hay médicos que de pronto practican la medicina, yo qué sé, la medicina ancestral, otros practican la medicina natural, la medicina tradicional, digamos, la química, la tradicional, ¿cierto? El maestro igual, el maestro, por ejemplo, en el caso de comunidades indígenas, tiene que ser un maestro, pues, que tiene que hablar el idioma para poder transmitir a la gente el propio idioma de la comunidad, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Y el gobernante de igual manera, ¿sí? Entonces, miren ustedes, entonces toda esta forma de comportamiento depende del contexto cultural. Exactamente, ¿sí? Y hemos visto inicialmente que el contexto cultural no es más que la cultura, en conclusión, y dentro de eso está desarrollándose la ciencia, la ciencia, la ciencia, la ciencia, ¿no es cierto? Entonces, hay una relación directa de esta cosa, ¿sí? Igual, entonces, si un poco hablamos del comportamiento de la gente, ¿no es cierto? Hablamos del caso del comportamiento del científico. Ahora hablamos ya, en este caso, hablamos en este caso del, yo diría un poco de nuestra universidad, es decir, la gente que se dedica a la investigación. La misma forma, digo, acá, el comportamiento del científico y lo que se conoce como ciencia, aquí estamos hablando, estarán en función del contexto cultural. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, vamos a ver, un ejemplo vamos a poner aquí. ¿Cuál sería el ejemplo del contexto cultural? Por ejemplo, poder hacer, por ejemplo, investigación en seres vivos, ¿cierto? El contexto cultural, por ejemplo, dice muy bien, a ver, vamos a ver. Quiero practicar, yo que sé, una vacuna en un ser vivo, como por ejemplo puede ser un mono o puede ser un ratón, ¿no es cierto? Así de sencillo. Entonces, de pronto mi contexto cultural puede decir que yo, no, para mí, el ratón o lo que sea, pues para mí es algo sagrado. Por ejemplo, en la India, las vacas son sagradas, entonces prohibido matar vacas, ¿no es cierto? Pero si yo mato una vaca o para investigar porque se murió lo que sea, pues estoy atentando la parte cultural. Entonces, si yo soy indio, en este caso de la India, yo prácticamente, la vaca para mí es sagrada, yo no puedo hacer nada. Pero yo acá en el Ecuador, la vaca para mí es diferente, ¿no es cierto? La vaca da leche, pero la vaca también me sirve para que me dé carne. Puedo matar y puedo comer, ¿no es cierto? O puedo también utilizar para algún tipo de investigación referente a cualquier cosa que quiera saber de lo que se murió la vaca o para tener más leche, lo que sea. Entonces, miren ustedes, entonces ese científico se comporta de acuerdo a dónde, de acuerdo a su contexto cultural, de acuerdo a dónde está él, dónde es el señor. ¿Sí? Exactamente. Y para esto, pues exactamente, pues ustedes han de saber, en este caso a nivel mundial, existen ciertos límites para frenar ciertos contextos culturales, ¿cierto? En este caso, ciertas formas de cultura donde de pronto, por ejemplo, hacer experimentos en personas es prohibido. En ciertas partes puede ser que cierta cultura no hay problema, pues pueden hacer experimentos en personas, ¿no es cierto? Entonces, hay que delimitar ciertas cosas que hacen mal a la humanidad o a la naturaleza. Entonces, para eso está exactamente ya la parte, en este caso, de la gobernanza más acá arriba. Pero hay ciertas cosas que en una cultura nosotros no podemos hacer, no lo podemos tocar. Por ejemplo, un caso, yo no digo que es cierto, pero en el Oriente, por ejemplo, yo que sé, hay un tipo de serpiente la cual puede ser muy venenosa, pero que esa cultura lo adora la serpiente y ustedes quieren hacer una investigación, supuestamente que el veneno de esa serpiente es bueno para curar el misma mordedura de culebra, por ejemplo, ¿no es cierto? Ustedes quieren hacer esa investigación y en esa parte, esa cultura que le ayude, esa cultura va a decir, no, ese es nuestro Dios, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Entonces, siempre hay que saber lo que es el contexto cultural, ¿no es cierto? Y si alguien está dentro de eso, científico, pues siempre seguirá bajo su contexto cultural. Cada uno tenemos nuestra forma de ver y de pensar, ¿no es cierto? Hasta aquí, muchachos, ¿alguna pregunta? No, profe, todo bien. A ver, vamos a hacer una pregunta. A ver, Lady, vamos a hacer una pregunta. Ya, Lady, a ver, vamos a hacer una pregunta. A ver, voy a dar una pregunta a ustedes. A ustedes, ya, Lady, en este caso. ¿Me podría dar usted un ejemplo, en este caso, de lo que se hace en un sitio para yo qué sé, para investigar y lo que esa situación que se hace en ese sitio no sería aplicable en otro sitio que no tenga ese contexto cultural o esté prohibido en otro sitio? Por ejemplo, dígame un ejemplo.
Digamos que aquí en el Tena existe, ¿cómo es? Un geosite que se llama el Churo, ¿Ya? el cual tiene un significado cultural bien amplio y donde o sea, consta de formaciones rocosas y donde también se encuentra, o sea, varios tipos de amonites en toda, o sea, en la extensión rocosa y es como un laberinto. Y se quiere hacer un estudio científico, digamos, de la formación rocosa. Creo que ahí interrumpiría algo en el contexto cultural porque estaría como violando o sea, interrumpiendo por completo o adentrarnos a un lugar que tiene un gran valor religioso, digamos, para las comunidades indígenas de aquí. Correcto. Eso es un muy buen ejemplo. Gracias. Es un buen ejemplo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿qué debemos de hacer eso en nuestra investigación? Primero debemos respetar. Debemos conversar con la gente. De la intención que tenemos que hacer. Y si ellos nos permiten hacer, hasta dónde nos permitan hacer. Si no nos permiten hacer, no lo podemos hacer porque vamos a fracasar en la investigación. ¿Sí? Entonces, esa parte es muy fundamental, porque a veces nosotros, como jóvenes especialmente, ¿qué hacemos? Queremos investigar, nos planteamos la investigación y vamos a hacer, de pronto nos encontramos con esa barrera. Y al final fracasa nuestra investigación, por más planteada, que esté bien planteada la investigación. Exactamente. Entonces, muy bien la pregunta, digamos, ¿ya? Aquí para poco cerca de ese tema, por lo que justo calza con el ejemplo que me acabo de dar, decimos acá, por ejemplo, dice, la aceptación de que la Tierra gira alrededor del Sol, y no al contrario, fue rechazada porque el contexto cultural impedía la aceptación de esa idea. Miren ustedes, a pesar de que las cosas estaban demostradas, y ustedes vieron, que ustedes deben tener algunas anécdotas de Galileo Galilei, de muchas personas, incluso que murieron exactamente con una teoría que ellos demostraron, y que la parte cultural donde estaban ellos no les permitía decir esas cosas y murieron, ¿sí? Y, y el que murió seguía indicando de que eso es así. Pero al final, miren ustedes lo que dice acá, eso es una cosa muy cierta, ¿sí? Que la Tierra gira alrededor del Sol, que ahora es cierto, lo hemos visto, ¿no es cierto? Pero en la parte cultural donde estaba, esa idea no era cierta, impedía esas cosas. Por lo tanto, era negado para esa cultura saber que el Sol, perdón, la Tierra gira alrededor del Sol. Había otras teorías, ¿no es cierto? Las teorías bueno, los elefantes, esas cosas que había. Entonces, esto es otra, digamos, en este caso, de otra acervo cultural, digamos, en este caso, creencia cultural que tiene la comunidad. Ya. Ahora vamos a ver un poquito más acá de los avances de la ciencia. Estamos en una parte introductoria, ¿no es cierto? ¿Qué razón? Podría faltar. De 12 a 2, ¿no? Sí, estamos bien, ¿no? De 12 a 2, todavía es media hora falta, ¿ya? Dice que los avances que se tengan en cuanto a la genética, bueno, son ejemplos, ¿no? Por esos años también serán influenciados por el contexto cultural. Claro. Por ejemplo, aquí había, pues, miren ustedes, con la genética, ¿qué decían? Con la genética, hablamos de aparte de los genes, ¿cierto? El ADN, toda esa cosa. Entonces, ahí, el ADN, ustedes saben que es la parte prácticamente fundamental en el cual si modifica algún ADN ya tenemos otro tipo de ser, ¿no es cierto? Porque el ADN es la parte exactamente, la esencia misma de la persona, o del ser humano, o del ser vivo, ya en este caso, no solamente la persona, ¿cierto? Entonces,